Iniciamos. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda mesa magistral de nuestro coloquio, titulada Los costos de la historia ambiental, una mirada desde América Latina, a cargo de la doctora Vera Candiani. Mi nombre es Emmanuel Montalvo y seré su moderador en esta ocasión. Primero presentar a la doctora Candiani, quien es docente e investigadora en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Su trabajo se centra en las interacciones de la historia social, económica y política con las dinámicas propias del mundo físico de la materia, la energía y el tiempo durante los procesos de colonización del antiguo régimen. Su primer libro, nuestro anterior libro, Dreaming of Dry Land, Environmental Transformation in Colonial Mexico, fue aclamado y recibió el premio Eleanor Melville al mejor libro en historia ambiental de la Conference of Latin American History. Actualmente se encuentra investigando un nuevo libro sobre la formación del campesinado en el Nuevo Mundo. Vamos a pasar a la ponencia de la doctora, para la cual le doy paso. Tengo que... Eso, ya. Ahora sí, se me escucha. Buenas tardes a todos, mis queridos colegas. Ante todo quiero agradecer a Mariana, Emanuel y Vasco y los organizadores de este coloquio, o sea, a los estudiantes de la universidad, de los estudiantes de la carrera de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a sus directores y directoras académicas. A mí me parece importantísimo fomentar las conversaciones entre estudiantes de historia de distintos países latinoamericanos, como lo están haciendo, y esto no solamente para militar en contra del aislamiento social que se ha exacerbado con la pandemia, y también por consecuencia el aislamiento intelectual, sino también para forjar solidaridades en esta etapa crítica de la historia de la humanidad y de nuestra civilización, en la cual hasta nuestra supervivencia como especie está en disputa. También me toca agradecer la invitación, o sea, agradecerles a ustedes por fomentar este tipo de foro, y también agradecer la invitación, porque para mí es un lujo hablar ante ustedes y con ustedes. Me ayuda a ventilarme del ambiente académico norteamericano y a refrescarme un poco. Así que les agradezco profundamente. Yo tomo la invitación esta como una especie de invitación a provocar. Es casi lo mejor que hago es provocar, en clase y fuera de clase. Si hay algo que hago bien, más o menos yo creo que es eso. Y entonces quisiera comenzar hablando acerca de nuestra atracción por las novedades y los costos que esta atracción ha tenido para nuestro modo de interrogar las relaciones humanas con y dentro de los ecosistemas. En general nos encantan las cosas nuevas y relucientes. Un nuevo sabor, un libro recién salido, una idea novedosa,
una nueva planta para el balcón. Nos regodeamos con las novedades sin pensar demasiado en las consecuencias de hacerlas nuestras. Quizá por eso nos entusiasmamos cuando surgen nuevos campos de investigación. Pensar que lejos de los caminos intelectuales conocidos habrá tesoros por descubrir nos seduce y vamos tras las nuevas pistas. A veces estas pistas nos llevan a buen destino. Ocurren revoluciones cognitivas y descubrimientos majestuosos, pero hay otras veces, igual que sucede en la naturaleza, que las novedades pueden tener consecuencias negativas no intencionales. Por ejemplo, los nuevos organismos del viejo mundo introducidos en las Américas devastaron a las poblaciones indígenas y ayudaron a reemplazar ecologías productivas diversificadas y flexibles con arriesgados monocultivos de exportación. Nuevas relaciones capitalistas de propiedad y de producción liberaron a la fuerza de trabajo humana de las ataduras a la tierra y el agua para luego encarcelar esta misma fuerza de trabajo en el trabajo asalariado. Las novedosas políticas del liberalismo tuvieron consecuencias frecuentemente nefastas para las jóvenes repúblicas latinoamericanas del siglo XIX, por no mencionar, por supuesto, las consecuencias de las innovaciones del neoliberalismo moderno. Pero lo que yo propongo no es que nos encerremos en lo conocido, en absoluto. Lo que propongo es que reflexionemos acerca de las consecuencias intelectuales, académicas y políticas de ir tras lo novedoso sin pensar en su proveniencia y su dirección. Propongo que tengamos en cuenta de que por más productivo que sea cada nuevo campo de estudio, necesariamente fragmenta el saber y la interrogación y dificulta nuestra capacidad de darnos una idea de la totalidad y las conexiones que la infunden. No todo cambio de paradigma o campo nuevo formulado entre intelectuales y académicos del hemisferio norte es necesariamente beneficioso para nuestra comprensión del hemisferio sur y su inserción planetaria en la era del colapso ambiental. Permítanme explicarles un poquito a lo que voy usando el ejemplo de la historia ambiental. Si bien ya lleva unos 15 años de formalización, de institucionalización, la historia ambiental latinoamericana es uno de esos nuevos campos recibidos con algarabía por prometer una nueva óptica sobre la historia del continente. La Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Historia Ambiental, o SOLCHA como se la conoce, fue formada en el 2006 siguiendo dos modelos. El primer modelo, y el más determinante, fue el de la American Society for Environmental History de Estados Unidos, o sea, la Sociedad Norteamericana para la Historia Ambiental, que fue fundada en 1977 en Estados Unidos. Y segundo, el otro modelo fue el modelo de la contraparte europea de esta Asociación de Historia Ambiental, que fue fundada a iniciativa alemana en 1999. A partir del surgimiento de SOLCHA en el 2006, los logros se han multiplicado. Han aumentado las investigaciones y publicaciones en la historia ambiental del continente, se ha expandido la cobertura geográfica y temática de las investigaciones y la docencia, se ha expandido el conocimiento empírico y se ha profundizado la interrogación acerca de la relación entre ambiente e imperialismo, ambiente y capitalismo, cosa que nuestros contrapartes norteamericanos y europeos exploran poco para sus propias regiones, es decir, la investigación del imperialismo y sus implicancias socioambientales no es necesariamente su tema preferido, siendo que son sedes del imperialismo. Y todos estos avances tras la formación de SOLCHA son indiscutibles. Pero hay otro lado, y es que la institucionalización de la historia ambiental latinoamericana también ha resaltado las diferencias que existen entre el norte y sur del continente en la aproximación a la interrogación histórica. Estudiosos tales como el mexicano Alejandro Tortolero Villaseñor
especialista en tecnología hidráulica y usos de la tierra, o el geógrafo argentino Carlos Reborati, que trabaja en la historia ambiental del Río de la Plata, han comentado que es ingenuo representar a la mirada histórica latinoamericana sobre las relaciones humanas con los ecosistemas como si fuesen una novedad que surgió solamente tras la fundación de Solcha y siguiendo el modelo norteamericano. Para ellos y para mí es un error pensar que esta óptica socioecosistémica o histórico-socioecosistémica no existía en o sobre América Latina antes de la influencia de la historia ambiental norteamericana y la institucionalización de Solcha. La mirada histórico-ecosistémica latinoamericanista viene en realidad de larga data. Tiene orígenes multidisciplinares y tiene raíces en tradiciones intelectuales que favorecían y favorecen los análisis sistémicos, totalizantes y capaces de proponer visiones abarcadoras de las dinámicas del pasado en base a estudios empíricos. Entre las fuentes disciplinares de esta óptica latinoamericanista ambiental que precede a la institucionalización de la historia ambiental, debemos incluir tanto a latinoamericanos como a europeos y a estadounidenses. Entre ellos están los estudiosos de la llamada Escuela de Berkeley, que incluyó a la geografía y ecología histórica de un Carl Sauer, y también a los antropólogos y arqueólogos peruanistas como Alfred Kroeber o John Rowe, todos ellos influidos por la escuela alemana. Otro pilar de esta tradición latinoamericanista lo constituyó el propio John Murra, ucraniano radicado en Estados Unidos, que fue un estudioso del papel estructurante que tenían los pisos ecológicos en el pasado andino. Por otra parte, en América Latina, las tradiciones formativas de nuestra mirada histórico-ecosistémica fueron las grandes escuelas nacionales de etnología, de antropología, arqueología y disciplinas relacionadas. Entre ellos debemos contar al antropólogo mexicano-catalán Ángel Palerm y a sus discípulos en México, que estudiaron las relaciones humanas con y dentro del ambiente, desde el pasado precolombino hasta el siglo XX. Muchos latinoamericanistas, y especialmente los que venimos de América Latina, también reconocemos como propia la tradición de la escuela francesa de los anales, los analistas, que con enfoque en la historia totalizante y de los largos plazos que iniciaran Lucien Febvre y Marc Bloch ya en los años 20 del siglo pasado, y es una tradición por la cual ascendió también Fernand Braudel, llegó a influir nuestras prácticas en la historiografía latinoamericana. La Escuela de los Annales tuvo un gran impacto en los historiadores de América Latina y Europa, particularmente en México, Argentina, Brasil y España. Y todo esto en parte a través de los múltiples exilios que irradiaron durante la Segunda Guerra Mundial, después durante la Guerra Civil Española, que dispersaron a estos estudiosos por América Latina, y finalmente su redispersión a través de las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur de los años 70 y 80, que los mandaron dispersos para que luego regresaran y reenergizaran el estudio estilo analista en América Latina. Por supuesto, también está la tradición marxista y del materialismo dialéctico, también sumamente influyente entre nosotros, dentro y fuera de la academia, una tradición, por cierto, muy bien representada por Carlos Mariátegui, a quien todos ustedes conocen muy bien. Tanto la escuela analista como el marxismo basan sus análisis en las relaciones humanas con la naturaleza como elementos fundamentales en la formación de estructuras y relaciones sociales, económicas, políticas, culturales e ideológicas. Y todos estos influjos sobre el quehacer histórico en América Latina o sobre América Latina
fueron muy anteriores incluso al surgimiento de la historia ambiental en Estados Unidos. Es decir, que desde distintas perspectivas nosotros ya estábamos planteando estas interrogantes de la relación entre sociedad, historia y ambiente y ecosistemas antes de que la historia ambiental siquiera se planteara como campo en Estados Unidos. Ambas tradiciones, estas, la analista y la marxista, también dejaron su impronta en la exploración de las relaciones socioecosistémicas más allá de América Latina, como vemos, por ejemplo, en el trabajador del historiador indio Ramachandra Guha. En la India, ambas tradiciones también se asentaron fuertemente. Ahora, donde los anales del marxismo dejaron huellas menos profundas y bastante más pasajeras, fue entre los historiadores norteamericanos. Y extrañamente hicieron poca mella entre los historiadores ambientales de Estados Unidos. Y esto digo que es extraño porque los fundadores del campo de historia ambiental en Estados Unidos, como Donald Worster o Alfred Crosby, los dos reconocieron explícitamente su deuda con la escuela de los Annales francesa. A lo que voy con todo esto no es a una especie de declaración patriótica y nacionalista de que nosotros en América Latina fuimos los primeros en historia ambiental. Nada de eso. Más bien sugiero que a veces las miradas como la ambiental, que se representan como nuevas, no lo son. Y que al seguir estas novedades con desconocimiento de nuestro propio acervo, de nuestro propio canon, salimos perdiendo. No se trata de reconocer nuestra deuda con las tradiciones intelectuales de análisis entre humanos y ecosistemas así al pasar, meramente mencionando los nombres de estos estudiosos en los preámbulos de nuestros escritos. Se trata más bien de usar activamente las lecciones que estos estudiosos nos han legado. De volver a leer a gente como el antropólogo mexicano Ángel Palerm, que ya mencionó, sobre todo sus Agricultura y civilización en Mesoamérica de 1972, o sus obras hidráulicas prehispánicas en el sistema lacustre del Valle de México de 1973, que en lo personal han sido altamente influyentes, y activar las recomendaciones de un estudioso como Ángel Palerm, que le hacía explícitamente de la necesidad de integrar teoría y praxis. Palerm era un tipo profundamente infundido de la teoría y el método marxista, pero al mismo tiempo era campeón de los trabajos de campo y de la necesidad de la investigación archivística y en el campo. Y Palerm también recomendaba no incurrir en un empirismo puro sin aportación o implicancias teóricas. Y por el otro lado, también trataba de dinamizar la teoría, la marxista en su caso, quitándole las capas de osificación y dogmatismo stalinistas que se habían acumulado hasta el momento de la práctica de Palerm, y también dinamizar esta teoría como una vertiente que no era puramente teórica, separada del trabajo empírico, que tornaban tenían el riesgo de tornar esta teoría en algo pasajero, como una moda simplemente, y no como un método útil y dinámico. Se trata también de revisar el trabajo de gente como Juan Carlos Garavaglia, que estudió la historia agroecológica del Río de la Plata, o como Antonio Helio Brailovsky y Dina Fogelman, que son autores de la memorable Memoria Verde de 1991, e incluso al brasilero Sergio Buarque Yolanda, con sus raíces de Brasil. Volver a leer a estudiosos internacionales que tomaron muy en serio la cuestión ecológica, como el propio John Murray, proponente de la noción de los nichos ecológicos como articulantes de las sociedades andinas. Distanciarse de estas tradiciones para abrazarnos al modelo de historia ambiental norteamericano o germánico nos ha privado de los nutrientes de este canon latinoamericanista y nos ha creado tres tipos de problemas.
El primer problema es temporal. A diferencia de los latinoamericanistas tales como los que acabo de mencionar, los estudiosos que trabajan en la modalidad de la historia ambiental norteamericana tienden a concentrarse en las problemáticas del siglo XX o a lo sumo siglo XIX. Ahora, enfocarse en el siglo XX o en el siglo XIX en términos del análisis socio o histórico ecosistémico es totalmente legítimo si lo que se busca es comprender y explicar cómo son las relaciones entre humanos, naturaleza y el Estado-nación, por ejemplo, o el capitalismo, o el imperialismo maduro. Pero esta mirada de tan corto plazo no puede detectar procesos lentos que ocurren en otra temporalidad, procesos que ocurren en la longue durée, en la larga duración, tales como los procesos de desertificación o de sucesión y regeneración forestal, o las grandes tendencias demográficas, o incluso los lentos y complejos procesos de colonización, que son, por cierto, diferentes de los procesos de conquista, que son bastante repentinos. Todos estos procesos ocurren en tiempo ecológico y evolutivo, e incluso a veces ocurren en tiempo geológico, que de por sí trascienden las fronteras temporales políticas del tránsito de colonia a república, por ejemplo, o las unidades de análisis temporales que nos impone la historia política. Y por lo tanto trascienden los paréntesis temporales de 2 siglos o de siglo y medio, como el siglo XIX o XX. Estas miradas de corta duración son lo opuesto a lo que logró el inimitable brasilianista Warren Dean con su libro With Broad Axe and Firebrand, de 1997, que analiza el lento surgimiento de Brasil desde los primeros humanos en asentarse en la floresta atlántica y a través de la plurisecular destrucción de este ecosistema. Mirar el corto plazo, o a través del corto plazo, es también lo opuesto de lo que yo modestamente intenté hacer en mi libro de 2014, si me perdona un poquito de autopromoción. En otras palabras, contamos con historias ambientales de la modernidad que son muy buenas, pero que raramente penetran muy a fondo, porque con miradas de tan corta duración necesariamente se pierden los procesos psicológicos importantes que ocurren en otras escalas temporales. Frecuentemente en la historia ambiental latinoamericana reciente, en la que se dio post-institucionalización de historia ambiental tras Solcha, el periodo colonial, ya por no mencionar el precolombino, cuando aparecen en el escenario lo hacen como inmóvil telón de fondo, frente al cual se desarrolla lo que al autor realmente le importa, que es lo reciente, siglo XX, máximo siglo XIX. Esta carencia de profundidad temporal no es peculiar de la historia ambiental latinoamericana, ya que es particularmente pronunciada en la historia ambiental estadounidense y también la alemana. Un segundo problema que emana, aparte de lo temporal, hay otro problema que emana de este no arraigarse en el propio acervo metodológico, teórico y empírico del canon latinoamericanista. Y es que la historia ambiental latinoamericana institucionaliza tras el modelo norteamericano, que se institucionaliza tras este modelo norteamericano ambientalista, que a su vez surgió y generalmente sigue anclado a 3 problemáticas. El historiador Mark Carey, que probablemente les sea conocido porque trabaja en la historia de los glaciares andinos, fue quien señaló que estas 3 problemáticas a las que sigue anclada la historia ambiental latinoamericana, siguiendo el modelo norteamericano, son las problemáticas del capitalismo, imperialismo y la conservación, junto con un enfoque sobre la depredación y el deterioro ecológico como temáticas y el Estado-nación como unidad de análisis. Para Carey,
Estas tendencias que se dieron en la historia ambiental latinoamericana actual eran un verdadero y son un verdadero lastre al desarrollo y profundización de este tipo de historia, porque reducen el análisis histórico-ambiental a narrativas de tragedia ambiental y de expoliación imperialista del continente, que moralizan más que explicar los procesos históricos. Se enfocan más en decir lo que está bien y lo que está mal, celebrar o condenar, que en explicar, analizar los procesos históricos. Muy agudamente, Carey nos preguntaba si no existen otras formas de interacción humana con el ambiente, aparte de la deforestación, la erosión, la contaminación, la destrucción o, en el mejor de los casos, la salvación de la naturaleza. Es decir, la protesta de Carey era en contra de una historia que, en vez de explicar, narraba, arguía, describía y, para colmo, moralizaba y distinguía entre buenos y malos. Es posible que esto sea una exageración de mi parte de lo que decía Carey, pero es cierto que en la historiografía ambiental reciente sobre Estados Unidos, Europa y América Latina persisten tendencias al presentismo, a analizar lo reciente al presente. Y también existe una cierta moralización del análisis. Y ambos, el presentismo y la moralización, el esfuerzo por decir esto está bien y esto está mal, ambas son contraproducentes al enriquecimiento teórico y a la elaboración de marcos explicativos profundos y abarcadores. La moral se contradice porque, como juzga y categoriza, se contradice con la investigación. Para entender cabalmente las implicancias de aceptar la novedad que en su momento implicó el modelo norteamericano de historia ambiental, es preciso ver un poco de dónde salió este campo en su lugar de origen, en Estados Unidos. La American Society for Environmental History se formó justo cuando ocurría el desbande de lo poco que quedaba del materialismo histórico, o sea, del marxismo en Estados Unidos. Y cuando tanto la vida política como la intelectual empezaron a centrarse en el yo, en lo individual y en las identidades. Fue básicamente el momento del giro cultural, de los inicios de la historia cultural en los años 80. En esos momentos, la investigación histórica norteamericana impulsó el estudio de las relaciones e identidades pasadas y presentes en las áreas de género, de raza, de sexualidad, por ejemplo, y lo hizo en parte como reacción al olvido en que estas temáticas estaban sumidas en la tradicional historia política, económica y social. Y este giro cultural fue beneficioso, fue productivo en su momento. Luego, con el pasar del tiempo, ya para los mediados de los años 90, el giro cultural empezó a estancarse y a reproducir básicamente, a ser repetitivo de las investigaciones iniciales, buscando sus espejos en distintos contextos y entre otros grupos, pero sin realmente aportar novedades teóricas o metodológicas o incluso realmente empíricas. Pero lo que ocurrió en Estados Unidos con el tiempo, con la implantación de este giro cultural, fue la relegación del estudio del mundo material y de las relaciones humanas en este mundo material y determinado en parte por las relaciones materiales de producción y de intercambio y todas las fuerzas que se desarrollaban en este ámbito, a un segundo o tercer plano. Los que retomaron estas temáticas relegadas por la historiografía culturalista de los años 80 y 90 fueron precisamente los historiadores ambientales. Fueron los que se encargaron, o los que fueron encargados, de estudiar
las relaciones que el giro cultural ya no tenía como interés central. Esto es importante porque este giro o este enfoque materialista que tuvo la historia ambiental desde sus inicios en Estados Unidos, hay que recordar, ocurre simultáneamente con el abandono del marxismo, es decir, el método que es por definición dialéctico materialista. En nuestra época, los problemas socioambientales son cada vez más graves y de difícil solución. La urgencia de bregar con estas realidades nos empuja a una historia activista que es bien intencionada, pero que a veces analíticamente es superficial, donde la intención es más bien celebrar a los luchadores más que explicar los procesos de cambio histórico-ambiental. Y esto fue algo que, esta fue una característica que compartió el desarrollo de la historiografía ambiental norteamericana, en cierta forma. El problema es que para encontrar soluciones a los urgentes problemas que no se trataron más que superficialmente en la COP26 que transcurre o que acaba de suceder, necesitamos no una historia que salude a la bandera, que celebre, sino más bien una historia que explique con despiadado rigor la formación histórica, la lógica social y material y las dinámicas ecosistémicas y energéticas de la realidad ambiental catastrófica que nos rodea. Hay una diferencia entre proveer las bases empíricas, teóricas y analíticas históricas para poder sobre ellas proponer un programa informado para la acción política. Hay una diferencia entre eso y hacer historia para celebrar a los actores sociales de los movimientos ambientalistas. Lo uno aporta instrumentos de trabajo y elaboración para la acción política ambiental eficaz y radical. Lo otro meramente vitorea los logros o no logros de estos sectores en el activismo político. Ahora me van a empezar a tildar de reaccionaria probablemente, pero aguanten un poquito y veremos a dónde vamos. No hace mucho, una historiadora cuyo trabajo sobre los bosques en México admiro bastante, propuso que la responsabilidad de los historiadores ambientales era fusionar la historia ambiental con los estudios de los movimientos de justicia ambiental. Esta historiadora, con la cual en otros ámbitos estoy muy de acuerdo, propuso básicamente que la historia debe ser útil. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con la propuesta normativa de que los analistas de la historia ambiental debemos inyectar el activismo en nuestros análisis. Seguir esta recomendación sería responder a la pregunta que planteaba Carey, es decir, a la pregunta de que si no existen otras formas de interacción humana con el ambiente que no sean la deforestación, la erosión, la contaminación, la destrucción, o en el mejor caso la salvación, y que por lo tanto no existen formas de analizar las relaciones histórico-ambientales que no sean parte de esa narrativa o de destrucción o de conservación. Seguir la recomendación normativa que propone esta historiadora sería responderle a Carey a esta pregunta un rotundo no, absolutamente no, no hay otra forma de hacer historia que no sea denunciante, acusatoria o celebratoria. Es decir, nos impediría seguir esta recomendación normativa de la síntesis entre el activismo y el análisis histórico, o la infusión más bien del activismo dentro del análisis histórico, nos haría bastante difícil el trabajo, porque ¿qué hacemos entonces con esta normativa frente a los casos históricos en los que los humanos se relacionan con la naturaleza en formas que no son ni expoliadoras, ni destructivas, y por lo tanto malas, ni conservacionistas, y por lo tanto buenas?
Si solamente podemos hablar desde el punto de vista de la justicia ambiental, no vamos a poder analizar las relaciones histórico-ambientales pretéritas o que no entren de este esquema maniqueo moral entre el bien y el mal. Es decir, quedaría sin analizar todos aquellos fenómenos que no tengan que ver con el protagonismo del subalterno, la resistencia y demás fenómenos. Un peligro de restringir nuestras indagaciones de esta forma es que nos priva de instrumentos para analizar situaciones, difíciles situaciones, en las que la justicia humana se contradice con los requisitos de vida para otras especies, animales y vegetales, o incluso los requisitos de vida de otros grupos humanos. Estas contradicciones entre los requisitos de vida humanos bajo el sistema capitalista y los de otras especies se han estado multiplicando y acelerando exponencialmente, como bien denunciaban todos esos bla 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 de la COP26. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos analíticamente a situaciones en las cuales son los oprimidos que en su búsqueda de justicia e igualdad de acceso a los recursos humanos contribuyen a la destrucción de los ecosistemas? ¿O qué hacemos analíticamente si la receta es, tenemos que resaltar el activismo del subalterno y la resistencia y la justicia social? ¿Cómo respondemos analíticamente cuando la lucha por satisfacer los derechos que los humanos han declarado como particularmente propios, como por ejemplo el derecho a la reproducción, a la cultura propia y a una economía en constante expansión que genere abundante empleo y oportunidades de consumo, cuando todo eso se contradice con los requisitos básicos de supervivencia de otras especies y otros ecosistemas? ¿Qué hacemos analíticamente cuando estamos frente a esas contradicciones si la receta es ser activista, ser pro subalterno, pro justicia social? ¿Cómo hacemos para analizar problemáticas como estas, que ahora nos están llegando hasta el cuello, si nuestro objetivo como historiadores es el de abogar por nuestra especie? Si nuestro objetivo como historiador es el de celebrar las luchas por la justicia humana. Centrar el objetivo de análisis histórico en la justicia humana, ¿no será un ejemplo de lo que Warren Dean llamó incisivamente narcisismo de especie? A mí me parece que lo es, porque antepone las necesidades humanas a las del resto del mundo vivo, ya que se trata básicamente de poner la historia al servicio de los autodeclarados derechos de los humanos sobre la naturaleza, al servicio de nuestro dominio de la naturaleza. Es decir, equivale a pensar en los humanos como totalidad y como clases de una sociedad mundial capitalista de manera no ecosistémica, como una especie con una civilización que tiene un derecho y un destino especial de supervivencia por encima del resto de la naturaleza. Destino y derecho que yo en particular creo que no tenemos. La ironía en todo esto es que varios de los estudiosos que mencioné que son parte de nuestro canon, Murra, Paller, Garavaglia y sus respectivas generaciones, estaban profundamente comprometidos con las causas más progresistas y a veces hasta revolucionarias de su época. Y frecuentemente estaban comprometidos a riesgo de sus propias vidas, pasando por el exilio y la prisión, no desde sus aulas académicas. Hicieron todo esto sin hacer de sus causas políticas el tema y universo de su análisis, sin transformarlas en receta. Y al contrario, buscándole las causas profundas a los procesos históricos
para poder darles soluciones igualmente profundas, o sea, radicales, a las problemáticas de su época. Estudiosos como estos pudieron ver a dónde iban analítica y políticamente, precisamente porque se rehusaron a enfocarse analíticamente en la cuestión de los derechos o la justicia en el pasado o en su presente, precisamente para poder entenderlo desapasionadamente y objetivamente a su presente y poder explicarlo y poder proponer soluciones basadas en el análisis de la historia y en el archivo histórico de prácticas que funcionaron y que no funcionaron en el pasado. Aclaro con todo esto, por si hay dudas, de que yo pertenezco a la tradición marxista y que creo que la única solución que tenemos como especie y como planeta es reemplazar al sistema capitalista de forma revolucionaria, como parece necesario, por uno centrado en las necesidades tanto humanas como ecosistémicas y que necesariamente será más austero que el que conocemos. Por lo tanto, lo que propongo no es que nos ahuyilemos de las luchas de nuestro tiempo. Al contrario, mi propuesta es que la mejor manera de encontrarle solución a los dilemas actuales no es juzgarlos moralmente en base a derechos, sino entender cómo llegamos hasta aquí y hacer esto con un análisis despiadado de todos los actores y realidades del pasado para elaborar más claramente una política para el presente. Y propongo esto porque mucho margen de maniobra no tenemos, según, por lo menos no según el informe de la Comisión Internacional sobre el Clima. 10, 11 años nos dan. El reto es cómo hacer una historia útil de y para América Latina y el resto del mundo en la encrucijada en la que estamos. El reto es sustraer el activismo del análisis precisamente para que el análisis sea más diáfano y profundo y riguroso y despiadado y nos sirva mejor para las transformaciones que todos nosotros, humanos y naturaleza, necesitamos urgentemente. Para mí el trabajo histórico que celebra, que realza el rol de quien resiste, que aboga por esto o por aquello, es contraproducente, porque no es una alternativa a la historiografía nacionalista y liberal. En vez de revelar la lógica de cómo evolucionaron nuestras relaciones con la naturaleza bajo el capitalismo y antes de él, en vez de explicar por qué el presente es como es, este tipo de historiografía activista simplemente desplaza el enfoque de nuestro antropocentrismo de un sector al otro. En vez de hablar de los héroes nacionales y de las élites y todos los demás como los autores de nuestro destino fantástico, hablan de subalterno. Simple traslación, no transformación profunda de lo que estamos haciendo. Volviendo al tema de las novedades. Importar acríticamente el modelo entonces novedoso de la historia ambiental norteamericana ha tenido costos. Nuestras tradiciones historiográficas raramente penetran en el quehacer de los historiadores ambientales norteamericanos. O sea, para ellos, el marxismo, el método de los analistas, que está tan arraigado los dos en nuestro quehacer, mucho no entran. Mientras tanto, al institucionalizar nuestra historia ambiental sobre el modelo norteamericano, nosotros sí erigimos a Bill Cronon, a Alfred Crosby, a Donald Hughes, a J.R. McNeill como el canon ambientalista, en vez de hacerlos parte de nuestro canon ambientalista, de mirada ambiental, en vez de ponerlos como merecen, estar a la par con un Pallern, con un Garavaglia, con un Mariátegui, con nuestros propios analistas del pasado. Y al hacer esto, a constituirlos a ellos como el canon y el modelo, hemos descuidado a nuestro propio archivo metodológico, teórico y empírico.
al crear un campo aparte en historia ambiental de lo que Carlos Reborati, el geógrafo argentino, llama el núcleo duro de la historia, o sea, la historia política, económica y social, la historia ambiental ha tenido el efecto negativo de eximir a los que practican estas otras formas de historiar en el núcleo duro de la necesidad de tomarse en serio las condiciones socioambientales y también los límites que imponen esas condiciones socioambientales sobre los procesos que ellos mismos estudian. O sea, díganme cuántos economistas hay que puedan hablar del no crecimiento económico como modelo o que puedan presentar las limitantes ecosistémicas al crecimiento económico. No sé si me van a poder mencionar muchos. Es decir, habiendo especialistas en la historia ambiental, los historiadores del núcleo duro de la historia, tanto en América Latina como en Estados Unidos y el resto, se han visto libres de tener que arraigar sus estudios en el mundo físico, evolutivo y biológico. Y parecen haberse sentido también libres de imaginarse que los procesos y fenómenos que analizan no tienen nada que ver con las realidades materiales y las ecologías sobre las cuales se desarrollan. El efecto total es la reducción drástica de la utilidad de la historia para los desafíos ambientales y sociales del presente. Porque si los historiadores políticos, económicos y sociales no abordan los problemas de las limitantes ecosistémicas y nosotros, por otro lado, los dejamos salirse con esa vuelta, entonces no estamos haciendo una historia útil. A mi modo de ver, esta especialización del estudio de lo material y de lo ambiental en un campo separadito de la historia ambiental ha tenido un gran costo, y este ha sido el costo de erigir a la historia ambiental como campo aparte, de que el estudio de la relación histórico-ambiental o socioambiental no está a la raíz y al centro de todo el quehacer histórico, como debe estarlo, especialmente ahora, en este momento, en este instante. Entonces yo me pregunto si por ahí no sería hora de disolver estas separaciones, de reintegrar los saberes, como proponía Immanuel Wallerstein hacer con los saberes sociales y científicos. ¿No será hora? No propongo necesariamente de que desaparezca la historia ambiental, pero ¿no será hora de reintegrar la mirada socioecosistémica y histórico-ecosistémica en el centro del núcleo duro de la historia? Que nadie, ni siquiera los historiadores intelectuales, puedan abrir la boca sin mencionar al ecosistema y sus limitantes, las limitantes objetivas de las ideas que elaboran. Aclaro, de ninguna manera yo soy defensora de las ortodoxias de por sí, pero sí estoy a favor de estudiar los orígenes de las novedades que queremos incorporar a nuestro quehacer. Constantemente se nos alienta a producir y consumir nuevas teorías, nuevos métodos, y a deshacernos de los viejos, cuando en realidad los métodos viejos todavía nos sirven bien para analizar y entender el mundo. Por ahí necesitan algún ajuste aquí y allá, por ahí las novedades son buenas, pero este requisito de estar constantemente innovando y produciendo novedades e importando novedades tienen costos y tienen también un origen. ¿De dónde sale este impulso a la novedad? ¿Y cuándo surgió? Pregúntense eso. Dense cuenta de la coincidencia entre el impulso a la constante innovación por la innovación misma y al consumo ilimitado de nuevas ideas producto y el impulso de la economía de mercado del capitalismo. Coinciden, ¿no? Que esta economía de mercado del capitalismo nos exige que consumamos y tiremos a la basura
y que nos inventa nuevas necesidades cuando en realidad estábamos bastante bien con el vasito que ya teníamos, con los cubiertos que ya teníamos y demás. Fíjense incluso en el lenguaje de las becas. Si no prometes innovar, no te dan la beca. De modo que fíjense bien en los orígenes y significados de las novedades antes de llevárselas a casita, porque a veces pueden hacer mucho lío y pueden ser muy destructivas y reemplazar y desplazar a todas las especies que teníamos en casita y que operaban muy bien, gracias. Entonces se trata de integrar, no de reemplazar, de aceptar lo nuevo cuando realmente nos sirve, pero no de maníacamente ir tras la novedad y la innovación. Y he dado el ejemplo de la historia ambiental como algo que ha sido beneficioso, pero que también ha tenido sus costos. Así que cierro ahí para no explayarme más y para darle tiempo a los compañeros y a los colegas que quieran hacer comentarios o preguntas. A ver qué pasa en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Candiani. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay varias preguntas ahora en el chat. Voy a tratar de resumirlas un poco, porque hay bastantes. A ver. Primero. ¿Soy yo el que tiene que ir al chat o son No, ustedes los que... yo lo voy a decir. No se Ah, preocupe. Sí. La primera pregunta es de José Mogrovejo. Dice, el darles un lugar a los latinoamericanos en su propio pasado, como se ha preguntado Mark Carey, no solo podría aprovechar las posibilidades de estudio que ha traído la impronta del giro cultural en las humanidades y ciencias sociales, sino también lo que conceptualiza desde el mundo de las ideas. ¿Considera usted que el paradigma de la ciencia criolla, como en los trabajos de Stuart McCook, entre otros, puede resultar útil para comprender los vínculos del pasado entre la naturaleza y las sociedades latinoamericanas desde una mirada de larga duración, sin reducir el espectro de posibilidades de estudio al enfatizar las perspectivas de las élites científicas? ¿Contesto ahora? ¿Voy contestando las preguntas a medida que surgen? En este caso sí es un poco larga, podría ser. No, está bien, perfecto, pero a ver, el tema de la ciencia criolla. Ok, esto me resulta un poco difícil porque yo tengo un poquitito de problemas también con la historiografía de la ciencia y la técnica latinoamericana, porque me parece que parte del impulso de la historiografía de la ciencia y de la tecnología latinoamericana, que ella sí hunde sus raíces en el mundo colonial, por suerte, y tiene una mirada de larga duración, ha rescatado el quehacer tecnológico peculiar y los universos científicos que se desarrollaron en América Latina, y ha producido nos ha traído a la superficie cosas que no figuraban en la narrativa oficial y eurocéntrica del desarrollo de la ciencia y de la técnica. Todo esto está muy bien. Lo que no está muy bien es que, como señala incesantemente Jorge Cañizares Esguerra, por mucho que protestemos de que nosotros también fuimos parte del proceso de formación de las técnicas y de la ciencia, el mundo iberoamericano necesariamente sigue relegado de la historiografía central de la técnica y de la ciencia, y somos segundones. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, creo que esta historiografía, con su énfasis en la ciencia criolla, ha tenido sus propios riesgos. Y es un riesgo de nacionalismo, un riesgo de tratar de rescatar y celebrar el protagonismo de los practicantes de la historia y de la técnica criollos, para
demostrarlos como integrados a las corrientes de su época o como incluso innovadores en las corrientes de su época. Esto segundo me parece muy bien, o sea, tenemos que tener una narrativa técnica del pasado tecnológico y científico que sea integradora. Lo que me produce problemas es el aspecto reivindicativo. Nosotros también, nosotros sí. ¿Por qué? Porque es parte de lo mismo que vengo diciendo, de que es, reemplaza o puede llegar a reemplazar el análisis profundo de la lógica de estos empeños tecnológicos y científicos en su momento. ¿Por qué eran así? ¿A qué respondían? Me quedo ahí para no hablar de más. Está bien, gracias, profesor. Gracias, profesora. La siguiente pregunta es de Juan Lang, ¿no? Él nos cuestiona. Si deseamos cambiar las cosas, primero se tiene que hacer un buen diagnóstico. Es urgente entender lo que nos rodea a profundidad para luego realizar el cambio. Ante ello, ¿lo políticamente correcto puede llegar a oscurecer el análisis en la historia medioambiental? ¿Cuán peligroso es esto para la disciplina histórica? A ver, estoy accediendo al texto porque a veces cuando las preguntas son largas me pierdo. Sí, la respuesta corta es sí. Y sí, es peligroso para la disciplina histórica porque nos prohíbe hablar de temas con las palabras que corresponden. Es decir, el caso extremo se da, por ejemplo, en el ámbito académico norteamericano, donde, por ejemplo, hay profesores que dictan letras norteamericanas del siglo XIX, por ejemplo, y tienen que analizar obras como la de Mark Twain, donde aparecen palabras insultantes, ahora insultantes y siempre insultantes, para designar a la gente negra, y tienen que enseñar la obra sin mencionar la palabra que el propio autor escribió en la obra. O sea, hay que dar unos circunloquios para analizar la obra que terminan siendo un no análisis de la obra o arriesgan un no análisis de la obra. Y aquellos profesores que incurren en la infracción de leer la palabra esta insultante porque es parte del texto que están analizando, frecuentemente incurren la cólera del estudiantado que corre directamente a la administración de sus universidades a exigir el despido de estos profesores. O sea, si hay algo que interfiere con la investigación despiadada del pasado y de las temáticas es la autocensura. Una cosa es tener cuidado de no ofender. Otra cosa es censurar y ir recortando cada vez más la realidad como está dada sobre un texto que estamos analizando para no incurrir en ofensas. O sea, no sé, viste, entre el colapso ambiental y la ofensa me quedo con el problema del colapso ambiental. Muchas gracias. O sea, ahora me van a colgar, yo sé que si esto llega a difundirse, pero creo que hay que tener cuidado con el estudiantado y ser sensible a las necesidades y subjetividades del estudiantado, pero no censurar temáticas. La siguiente pregunta es de Vasco Chaparro. Según su perspectiva, ¿en qué medida han evolucionado los estudios urbanos y su abordaje desde la historia medioambiental? A ver, voy a buscar el texto. Hoy no lo encuentro. A ver, ¿me lo lees otra vez, por favor? Sí, que me la han mandado por interno. Ah, ¿En qué ok. medida, ¿Cómo es entonces? A ver. ¿En qué medida han evolucionado los estudios urbanos y su abordaje desde la historia medioambiental? Bastante. Pero no tanto para el mundo colonial, por lo menos no en la historiografía oficial ambientalista
latinoamericana, porque en general el mundo colonial sigue marginado. Quizá en parte porque hacer paleografía es difícil. Y entonces, mejor no la hagamos. Pero hay bastante para lo moderno. Se me ocurren, como yo me enfoco bastante en México, me he enfocado bastante en México. Están, por ejemplo, Matthew Witz, o Michael Wolff, o Chris Boyer. Bueno, Chris Boyer no tanto sobre lo urbano. Y recientemente Germán Vergara, que hablan sobre problemáticas urbanas. Vergara en base a la energética y la industrialización. Matthew Witz en base a los problemas de desecación de la zona lacustre de México en el entorno urbano del siglo XIX y XX. Hay bastante, pero es moderna. Es moderna. Carlos Reborati en Argentina sobre Buenos Aires. Desconozco un poco el quehacer peruano, así que no les podría mencionar. Y además como que lo moderno, a mí me gusta lo colonial. La gente de mi época mucho... me quedo ahí, eso es lo que puedo responder. Pero sí hay. Y también para los norteamericanistas y los europeístas. Hay mucho. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Lucía Provencio. ¿De qué manera se puede abordar los estudios medioambientales de las colonias americanas entre los siglos XVI y XVII? ¿O qué ¿De las categorías? qué? Perdón, ¿podés repetir que se me perdió una palabra? De las colonias americanas Ah, entre los siglos XVI y XVII. ¿Qué categorías pueden ser útiles para el estudio del mundo colonial a partir del ambiente? Bueno, el concepto de colonización, para empezar. Porque el concepto de colonización tiene una doble acepción. Una es la colonización social, política, económica, bla, bla, bla. Pero la otra es el concepto de colonización en la biología, como sucede en ecosistemas. Y si nosotros pensáramos en la colonización de los, no en la conquista, me alegra de que te enfocaste en la colonización y no en la conquista, en la colonización de los siglos XVI, XVII e incluso XVIII en América Latina, veríamos que hay una... seguirlo desde la perspectiva o sea, tratar a los humanos como si fueran especies biológicas que colonizan el terreno y entenderlos como si fueran colonizadores ecosistémicos. Y como se entiende la colonización en la biología, por lo menos a mí me ha ayudado mucho para entender cómo van penetrando grano a grano, litro a litro, las relaciones de propiedad, producción e intercambio capitalista en la tierra, la biota y el agua del continente durante esos siglos. Y cómo por otro lado funcionan aparte de esta penetración o en resistencia a esta penetración, los sistemas basados en los sistemas de reproducción social de la clase campesina, cuyos objetivos no son la producción de bienes para el mercado en general, sino, o sea, por lo menos esa no es su prioridad, sino su propia reproducción social. Entonces, su utilización de cada unidad de agua, cada unidad de tierra, cada unidad de tiempo y de energía es muy diferente a aquella que procede del sistema capitalista que necesita crear bienes para el intercambio comercial, para la realización de la ganancia, ¿no? No sé si eso ayuda, pero a mí me ayuda a pensar en esa óptica biológica para entender cómo penetra y cómo funcionan estos sistemas contradictorios de operar en ecosistemas. Un sistema campesino que busca la subsistencia y un sistema, o sea, precapitalista, y un sistema que cada vez más es caracterizado por el capitalismo. Espero que ayude eso. Tengo un ensayo que salió en bueno, si se les interesa
me avisan y se los mando, porque es de difícil acceso, porque está en el Oxford Handbook of Mexican History. Es un ensayo acerca de la colonización y ambiente en la historia de México, la historia colonial de México. Entonces ahí es donde explico mejor estas dinámicas. Si les interesa, me escriben y se los mando. Ya, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Alfredo Villanueva. ¿En qué medida los conocimientos locales actuales de medio ambiente permitirían mejorar o afinar nuestra comprensión del pasado? Entiendo que Murray hizo estudios etnográficos y medioambientales en comunidades andinas para su propuesta de pisos ecológicos. Bueno, eso es fundamental. O sea, no vamos a mirarlo todo desde un globo. Es fundamental para hacer un verdadero análisis cuidadoso de las interacciones ecosistémicas. Es importante, por un lado, una teoría, un marco teórico que entienda los procesos como procesos globales, ¿no? No digo globales en el sentido planetario, sino como procesos englobantes, abarcadores, y que también ayude a entender cuáles son las motivaciones de clases y modos de reproducción social de las distintas clases y cómo eso se relaciona con los ecosistemas, con su relación con los ecosistemas y en los ecosistemas. Eso por un lado, o sea, lo amplio. Pero es muy difícil entender cómo funcionan realmente y cómo cómo esa teoría se traduce en realidades, o cómo las realidades encajan con las teorías, o las contradicen a veces, y hay que, por lo tanto, que reformular, sin hacer estudios empíricos locales. No se puede realmente. O sea, no si lo que realmente querés entender son las dinámicas mismas del funcionamiento del ecosistema con sus pobladores, con la gente que vive en él o alrededor de él. Medio difícil. A veces es imposible hacer eso, porque, por ejemplo, en mi caso, vas a hacer historia colonial. ¿Cómo hacer para ir a un entorno que ya no existe? Es difícil, lo tenés que recuperar a través de la documentación, la cartografía, ciertos métodos de ascensión antropológica, pero siempre hay que intentar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de José. Dice, algo que caracteriza la producción historiográfica latinoamericana es su amplio conjunto de trabajos sobre la historia agraria, pero de los cuales no hay muchos, aunque eso está cambiando, que aprovechando esa vasta producción generan estudios de lo que podría calzar como historia medioambiental. Expandir el análisis hacia esos campos de estudio ya consolidados nos permitiría también retornar a las raíces intelectuales de la investigación multidisciplinaria de quienes investigaron el rol del entorno natural en la formación de sociedades americanas. Totalmente. O sea, sí, un sí enorme, así. Y en parte porque, bueno, porque por definición los estudios del pasado agrícola o del presente agrícola y del entorno rural, porque no todo lo rural es agrícola, necesariamente involucraba estudios de las relaciones materiales, estudios de cómo funcionaban los cultivos, cómo funcionaban las adaptaciones de los cultivos, la aclimatación, la no aclimatación, los injertos, las nuevas especies, los instrumentos de labor, la forma en la que se revolvía la tierra, la erosión, las terrazas, la irrigación. Todo eso es la carne y hueso de la historia ambiental, o sea, se tiene que alimentar de esa historiografía, no hay vuelta. Totalmente, sí. La siguiente pregunta es de Daniel Lauri. Estamos de acuerdo que se debe criticar al sistema capitalista por su lógica devoradora y despiadada con la naturaleza. Sin embargo, las recetas decimonónicas contrarias, como el marxismo, tampoco han demostrado una utilidad al momento de combatir la destrucción medioambiental y climática. De hecho, las naciones adjudicadas como marxistas fueron herederas de la misma epistemología depredadora del capitalismo, solo que con un rol orientado hacia el Estado y los trabajadores.
En ese sentido, ¿no considera mejor desterrar la palabra marxismo, que genera más animadversión que confianza, y optar por términos nuevos como sistemas policéntricos o capital social, como utilizaba el premio Nobel Elinor Ostrom? No, porque, bueno, para empezar, en la pregunta hay mucho que conversar, ¿no? Por un lado están los estados obreros, yo los considero estados obreros, pero deformados, todos deformados. Del este, Cuba, todos. Siguieron una lógica productivista que que compartían ciertos intérpretes de la tradición marxista, sobre todo en la vertiente stalinista. O sea, recordemos el stacanovismo y la idealización prolecult del obrero hiperproductivo que se dio en la Unión Soviética y también en Cuba y en otros lugares parecidos. O sea, estas fueron deformaciones, pero si uno vuelve a las fuentes originales, o sea, si uno vuelve a Marx y a Engels, descubre que hay un tratamiento muy cuidadoso de la relación del humano con la naturaleza y una crítica, es más, a la sobreexplotación y a la sobreutilización del humano sobre la naturaleza. Y todo esto lo han explorado recientemente escritores como Foster, como el japonés Shohei tengo que buscar su nombre. Perdón, estoy cometiendo una aberración cultural al no acordarme del nombre de este colega que trabaja en economía política. Él es japonés, una publicación del 2017. Bueno, y hay toda una serie de trabajos actuales, generalmente en inglés, pero también los hay en castellano, por cierto, de gente que ha elaborado sobre el concepto de metabolismo social y ruptura metabólica, que son dos conceptos centrales del pensamiento marxista y del análisis de la separación entre hombre y naturaleza y por tanto de la ciudad y campo y la necesidad de su reintegración orgánica, y cuando digo orgánica me refiero a la plena palabra orgánica, que analiza la tradición marxista, ¿no? No la stalinista, pero otra tradición. Entonces yo no considero que sea útil reemplazar la palabra marxismo por... y además hay que tener cuidado entre quienes generan animadversión, ¿sí? Ciertamente entre el mundo académico liberal, por supuesto, pero ese mundo a mí mucho no me preocupa. Eh, y en vez de reemplazarlo, explicar qué quiere decir, qué queremos decir cuando hablamos de socialismo, cuando hablamos de revolución, cuando hablamos de cosas así. Porque ir a las masas y hablar o a los sindicatos o a los movimientos de la calle y decir estamos a favor de un sistema policéntrico, mucho no dice. Claro que tampoco sirve mucho ir a un sindicato, a una manifestación de masa y decir estamos por un sistema marxista. Eso tampoco dice nada. Hay que explicar, hay que proponer concretamente qué es lo que quiere decir un ordenamiento socialista de la sociedad, ¿no? Que se basa en la movilización, no solamente la teorización marxista, la movilización. El marxismo es ante todo un movimiento que tiene un método de análisis, pero sobre todo es un movimiento político. Me parecen conceptos, por otro lado, sin denigrar el aporte de Elinor Ostrom, que me encanta, por cierto, y me parece súper útil, lo de capital social y todo eso me parece genial, pero no sustituye al análisis marxista, lo complementa en todo caso. ¿Qué más? Sí, disculpe. La siguiente pregunta es de Juan Lang. El marxismo y la concepción materialista de la historia son útiles, pues muestra al hombre como ser genérico y ser natural. En ese sentido, ¿cuán importante es esta concepción para su trabajo como historiador? Soy marxista, o sea, más que eso poco puedo decir, pero yo trabajo conceptual, o sea, mi libro yo lo escribí, pero cuidado con esto, porque
hay muchos marxistas que o por lo menos la mayor parte de los marxistas contemporáneos que yo leo como historiadores no hacen análisis de clase. Y eso es lo que yo hago. Análisis de clase, de las relaciones de las clases con los ecosistemas y de las clases con sus modalidades de reproducción social y cómo esas modalidades de reproducción social impactan sus relaciones con y dentro de la naturaleza. Y miro con cuidado las diferencias que hay entre el modo de reproducción social campesino versus de la burguesía mercantil, versus de la burguesía financiera, etcétera, etcétera, a través de la historia y en lo moderno. Entonces, para mí es central la concepción materialista y dialéctica de la historia, pero también ese aspecto específico que es poco abordado en la historiografía marxista moderna, que es el análisis de clases, y mucho menos el análisis de clases de la época premoderna. Generalmente cuando uno habla de análisis de clases, la gente escucha, ella quiere hablar acerca de las contradicciones entre el proletariado y el capitalista. No, análisis de clases del mundo antiguo. Y a mí, yo me dedico a eso, básicamente. Bueno, sí. Ahorita en la guía no tengo más preguntas, pero yo quisiera poder hacer una pregunta, si puedo. No, prohibido. Disculpe. Perdón, me gusta tomar el pelo, disculpen. Es una pregunta sobre su libro. Ajá. Usted acaba de justamente mencionar el tema del análisis de clase, ¿no? Uh-huh. Usted trata en el libro el colonialismo en parte como realizado por una clase también. Y a mí eso me pareció, bueno, una idea muy estimulante porque cuando, por ejemplo, normalmente se toma estas contradicciones que existen entre el modelo colonialista y lo que existía aquí en América como un tema cultural, ¿no? Habían diferencias. Perdón, cuando es ese contraste es entre América Latina y... Sí. Ok. Sí. Como un tema cultural, ¿no? Las concepciones de propiedad privada, las concepciones de religión, de diferentes otros objetos culturales, por decirlo así, eran radicalmente diferentes y uno tenía que imponerse sobre el otro mediante la evangelización, mediante la cooptación, etc. Pero también habían muchas que eran aceptadas por parte del otro grupo, del grupo colonizador, porque, y viendo desde esa perspectiva, era porque de alguna manera servía para la reproducción social de su clase. Exacto. Porque yo estaba tratando, por ejemplo, el tema, ¿no?, del proyecto de saneamiento urbano que se hizo en Lima, un poco en correlación con lo que usted realizó, ¿no? Y en ese caso es opuesto al mexicano en el sentido de que ellos están de acuerdo o muy felices con el sistema indígena previo, ¿no? Con el tratamiento de las aguas en Lima. Ellos están felices con el sistema de acequias. Es más, se oponen a lo que la corona quiere realizar, una reforma, una transformación, eliminando las acequias y reemplazándolas por desagües, ¿no? Se oponen a ello. Y se oponen bajo la misma lógica, porque eso permite su reproducción social como clase, manteniendo los minifundios que están a lo largo de la ciudad, que son los que mantienen su posición como hacendados en Lima. Exactamente. Me parece magnífico, Manuel. Súper refinado, me gusta mucho. Gracias. Exactamente. Pero o sea, claro, eso es el análisis de clase. Eso es, en su esencia. bueno, espero poder haber dado un buen ejemplo. ¿Y cuál era la pregunta entonces? ¿Había una pregunta o no había una pregunta? O sea, la pregunta era en relación a eso, y capté bien. Si captaste bien, sí, captaste perfectamente bien. Pero claro, no soy yo la que tiene que decir, captó bien, captó mal el estudiante. No. Pero no, es eso precisamente. Y en realidad, esta idea de que el colonizador reutiliza o no reutiliza, dependiendo del contexto, las estructuras materiales, sociales, políticas, económicas e ideológicas incluso de sus predecesores prehispánicos, bueno, básicamente cuando esos predecesores son estados, porque si son sociedades nómades, mucho que no reutilizan nada, pero la reutilización de las estructuras de los estados que los precedieron
Esto incluso lo vienen analizando estudiosos que no son marxistas desde los años 60. Para México, por ejemplo, Charles Gibson, con su libro de 1964, donde analizaba cómo el Estado colonial español básicamente agarra las estructuras indígenas de tributación, quita la parte de arriba y se monta. Y deja todo el resto, claro, todo el resto se revuelve y hay trifulcas entre los nobles indígenas y que no, que vos no sos mi sujeto y todo eso, ¿no? Pero básicamente las estructuras de tributación se mantienen. Lo mismo con la mita andina, es decir, las reformas de Francisco de Toledo. Es diferente la mita toledana que la mita incaica, obviamente, pero extrae básicamente lo mismo. ¿Para qué? Y para reproducir, perdón, hay policías afuera, me vienen a buscar. Hay utilizaciones de la mita no para reproducir las sociedades campesinas indígenas estructuradas a través de los ayllus, sino su apropiación para reproducir un modo extractivista y para ayudar a la reproducción social de las clases mineras, los azogueros y los rentistas de la mita. Básicamente clases rentistas y clases mercantiles y clases mineras productivas directas, ¿no? O sea, el libro de Tandeter, por ejemplo, analiza esto muy bien, sobre cómo funciona la mita tras las reformas toledanas, ¿no? Y es una apropiación que nada tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las necesidades de reproducción social. O sea, cuando les convenía, olvídate, no hay cultura ni impedimento que valga. En efecto. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿No ha habido más preguntas? No. Bueno, muchas gracias. Vamos ¡Qué entonces. lujo! ¡Me encantó! Gracias por Para invitarme. nosotros también ha sido un lujo. Muchas gracias. Me encantaron las preguntas. Algún día sería lindo ir a verlos, sí. O que vengan para acá. Sí, eso esperamos. Bueno, y para dar el cierre oficial, ¿no? Estimados asistentes, hemos concluido con la mesa magistral Los costos de la historia ambiental, una mirada desde América Latina. Le reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Vera Candiani por su presentación, como también agradecemos al público asistente. Antes de despedirnos, los invitamos a asistir a nuestra mesa magistral del Bicentenario de la Independencia de mañana, a cargo del doctor Nils Jacobsen, la doctora Natalia Sobrevilla y el doctor Nelson Pereira. Sin nada más que agregar, gracias a todos por su asistencia.